Masejet Ketubot, Daf Ain He Amudalef 75a, 10 líneas de arriba para abajo. Habíamos visto en la clase anterior una contradicción entre dos baraitot. Por un lado, una persona, está escrito en la baraitá, un hombre que hace kiddushin con su mujer. Le hace kiddushin con condición de que no tenga juramentos vigentes, ¿sí? Y al final encontraron que tenía juramentos vigentes, pero fue a anularlo en frente a un jajam. De tal manera que se anularon retroactivamente. La pregunta es si ahorita recae el matrimonio porque lo anuló retroactivamente o ya que lo tenía en ese momento no recae el matrimonio. Entonces la primera baraitá que vimos dice de que el matrimonio recae y la segunda baraitá dice que el matrimonio no recae. Contradicción. Así preguntamos. La Gemara a continuación trae, y dimos una respuesta, la Gemara a continuación trae otra respuesta. Dice lo siguiente: Rabba Amar, Jaja beisha hashuva askinan, de amar loni jale de itasar bikrobotea. Dice la Gemara lo siguiente: en verdad debería de ser que la razón la tiene la primera baraita, que si lo anuló el juramento vigente, ya que se anula retroactivamente, entonces sale que en el momento del kiddushin no tenía juramento vigente porque retroactivamente se anuló, y por lo tanto sí debería de ser mekudeshet y sí debería ser que recae el matrimonio. ¿Sabes por qué la baraita dice que no recae el matrimonio? Dice la Gemara porque está hablando en caso de una mujer que viene de una familia importante. ¿Y qué pasa si viene de una familia importante? Dice la Gemara, explico, la Gemara dice así, mira, puede ser de que en verdad al hombre no le importa de que la mujer vaya al Beddín a anularle la promesa. No le molesta, no se desprecia por eso. Y si fue al Beddín, efectivamente, ¿qué pasó? Anuló la promesa, anuló el juramento. Pero, ¿sabes por qué la mujer aún así en la segunda baraitá no es mekudeshet? Porque el esposo dice, no quiero estar casado con una mujer que todo el tiempo jura. Y por otro lado, tampoco quiero divorciarla. ¿Por qué? Porque si la divorcio significa que tenía un matrimonio. O sea, si tenía un matrimonio y la divorcio, si la divorcio porque tenía un matrimonio previo. Y si es una familia importante, ¿sabes qué? Si ella no me sirve, de repente agarro a su hermana. ¿Me entiendes? Porque es una familia importante. Entonces dice la Gemara, la segunda baraitá está hablando en un caso de una familia importante, de tal manera que es como si fuera de que el hombre dice, mira, si tienes un juramento vigente, aunque lo anulas, no me interesa estar con una mujer que jure. Tú me dices que divórciala, no me interesa divorciarla porque si la divorcio no me puedo casar con su familia. Entonces dice la Gemara, por eso que le interesa a él de que el kiddushin no sea ni kiddushin. Entonces como si fuera que el momento del kiddushin dijo que si tiene juramento, aunque lo anuló retroactivamente, no me interesa. ¿Por qué? Porque él no quiere estar con mujeres que juran y tú me dices, dale un divorcio. No, no quiero el divorcio porque si no, como una familia importante, de repente si ella no me sirvió, quiero casarme con quién, con un familiar de ella. Y no puedo porque ya me casé con ella. Entonces no quiero que recaiga el matrimonio para que me pueda casar con un familiar de ella porque es una familia importante. Así la Gemara dice. Entonces en verdad, básicamente la Gemara responde, la primera baraita dice que sí debería ser mekudeshet, sí debería ser kiddushin servir, sin embargo, la segunda baraita dice que no es kiddushin porque está hablando de una familia importante, que su intención es de que o le interese el matrimonio o si no le interesa que no recaiga en absoluto para que tenga la posibilidad, como es una familia importante, de casarse con quién, con un familiar. Así responde Raba. Dice la Gemara, si es así, entonces no entiendo la segunda parte de esa baraita. Yahi seifa de Catania valhusha alachet el jajam beitirat el rofe beripeo to mekudeshet litni era mekudeshet veleimaja bedam hashubaskinan de ambraloni haledeita salvi creve. Dice la Gemara, si es así que la segunda baraita esta que mencionamos está hablando en el caso de una familia importante y por eso decimos de que no es mekudeshet, tengo un problema grande. ¿Cuál es el problema? Después en la baraita dice, ¿qué pasa si él hizo kiddushin con ella con condición de que él mismo no tiene juramentos vigentes o que él mismo no tiene defectos físicos? Y al final, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenía defectos físicos o tenía juramentos vigentes? ¿Pero qué hizo? Fue un jajam y le anuló la promesa del juramento vigente retroactivamente. O fue un doctor y le curó ese defecto físico que tenía. ¿Es mekudeshet o no es mekudeshet? Sí es mekudeshet. Dice la Gemara, pero un segundo, si esa baraita está hablando en un caso de Nadam Hashud, de una familia importante, aquí también está hablando de una familia importante y debería de ser que no sea mekudeshet porque ella dice también, yo quiero casarme ¿con quién? Con la familia de él. Y si tú me dices de que ahorita me va a divorciar o algo por el estilo, yo no me voy a poder casar con la familia de él. Entonces aquí también, si tú me dices que estamos hablando de una familia importante y por eso él no se puede, decimos de que el kiddushin con ella no recae para que él se pueda casar con la familia de ella, aquí también el caso al revés debería ser que estamos hablando de una familia importante y por lo tanto debería ser que no recae el kiddushin para que ella se pueda casar ¿con quién? Con la familia importante de él. Y que no recae el kiddushin, así se pueda casar. Dice la Gemara, y bejol de un hijalá, que de Resh Lakish dama Resh Lakish table meita tandu milemeita armelú. Dice la Gemara, no, te voy a explicar cómo funciona. La mujer, dice la Gemara, no necesita casarse con un hombre importante.
El hombre busca casarse con una mujer importante, pero la mujer, el hecho que se casa, suficiente para ella. Como dice Resh Lakish, que es mejor que ella esté acompañada de dos, de que esté sola. Entonces ya que la mujer de por sí busca casarse, no le importa tanto, y para ella es importante estar acompañada, no le importa tanto importante o no importante. Si tú me dices, no, es una familia importante y ella quiere casarse con su hermano. No, no importa su hermano, no su hermano, ella quiere casarse con otro hombre. Por lo tanto, no aplica esta regla en el caso al revés, en el caso viceversa. Y la Guimara trae unos ejemplos. Abaya Amar, de Shumshemana Gabra Kursebe Harata Ramele. Dice la Guimara, una mujer que su esposo es bajito, como una hormiga, dice la Guimara. Aún así, ella se siente lo más altecida, orgullosa y todo, porque el hecho que está acompañada ya le da suficiente a una mujer. Rapapá Amar de Nafasá Gabra, Tikriyeves y Feba Babete, te dice la Guimara, una mujer que su esposo está todo el tiempo limpiando la lana, que es un tipo de trabajo un poco así bajo. Aún así, cuando ella va a sentarse en el porche de su casa, en la terraza de su casa, ¿quién llama para que se siente con él? ¿Con ella? A su esposo, aunque no es una persona que tiene un trabajo así guau, porque a ella le interesa estar casada y es siempre un orgullo para ella. Rabashé Amar de Kalasá Gabra, lo bait de la fejale Kidra. Dice la Guimara, inclusive una mujer que está casada con un hombre, o mejor dicho, una mujer que está saliendo con un hombre, de que tiene un problema en el hijos, en la familia, tiene un problema ahí del hijos, aún así dice la Guimara, no le va a pedir que le haga nada, se va a casar con él y no le va a pedir que lo ayude en la casa por ese problema de hijos que tiene, a cocinar inclusive lentejas, o sea, básicamente está casada, está contenta. Tana, Fekulam, Mezanot, Veterot de Valen. Sin embargo, dice la Guimara, está escrito en la Baraitá, que todas estas mujeres que están casadas con hombres no de este estilo y están contentas y todo y están orgullosas, seguro, si están contentas con estos tipos de hombres es porque siguen teniendo relaciones por fuera promiscuas, ¿sí? Entonces, están cohabitando promiscuos con otra persona. ¿Por qué? Porque ahí está, de que cómo puede ser que están contentos con una persona que es tan bajito cuando ella es una mujer normal y él es bajito como una hormiga, o cuando tiene un problema de hijos o cuando tiene un trabajo un poco despreciado, ¿cómo puede ser que está tan contenta? Seguramente está con otro hombre también y por eso está tranquila de la vida. ¿Y qué es lo que hace? Cuando tiene un hijo y se embaraza, puede ser que está embarazando del otro hombre y dice, no, es de mi esposo y está todo tranquilo, pero por eso ella está contenta, porque está jugando por todos lados. Ok, sigue diciendo la Gemara. Colmo mimshe poslim vejule. Vimos en la Mishnah que todos los defectos, ¿sí? Todos los defectos que invalidan al Cohen trabajar, invalidan a una mujer también. O sea, es un problema si le encuentra un defecto, pues trasgrede la condición. Dice la Guimara, Tana, Josifu alehem zea veshuma berreajape. Dice la Baraitá. En la Mishnah vimos, repito, que los defectos que invalidan a un Cohen, esos son los que invalidan a una mujer. Ahorita en la Guimara trae una Baraitá que dice que en adición a los que invalidan a un Cohen, añadieron otros más para la mujer. ¿Cuáles son esos tres más que añadieron? Zea, que es cuando la mujer suda mucho y no huele bien. Shuma, que es cuando tiene una verruga que se le ve y no es bonito, es como un defecto físico. Y cuando tiene un mal aliento. ¿Sí? Cuando tiene mal aliento. Dice la Gemara, pero un segundo, Vehani Bekane lo pasle. ¿Acaso esto en Kohanim no invalidan al Cohen? Porque ¿qué me está diciendo la Baraitá? Que estas tres cosas, en adición al Cohen, tiene la mujer. ¿Cuáles son estas tres cosas? Dice la Gemara que ¿acaso en Cohen esto no invalida? También el Cohen invalida esto. Beatnan, como se ha escrito en la Mishnah, en Masejet Bejorot, respecto a un animal para el Corbán, para traer un animal para Corbán, Hazaken, Beajole, Beamezoam, Utnan, Mumi, Melu, Ben Kevuim, Ben Obrim, Pesulim, Beadam. Está escrito en la Mishnah Masejet Bejorot que cuando es viejo o enfermo o Mezoham, ¿qué es Mezoham? Maloliento, que tiene mal olor, ¿sí? Todos estos invalidan un animal para Corbán. Y después está escrito en la Mishnah, en la próxima Mishnah está escrito que estos defectos, cuando es en una persona, en un Cohen, ya sea que sean fijos o no fijos, también invalidan. Y uno de estos, ¿cuál es? Mezoam, que huele maloliento. Y maloliento significa, dice la Gemara, ¿cómo tú me dices entonces que lo que mencionamos antes, sea sudor y mal aliento, aplica nada más para mujer y no para Cohen? Aquí vemos de que Mezoam, el mal aliento, que es cuando el cuerpo huele mal, también invalida a un animal y a una persona inclusive que sea fijo o no fijo. Dice la Gemara, vemos que también un Cohen invalida. Amar biosibra jaina lo kasha, kan bezea overet, kan bezea sheina overet. Dice la Gemara, no es una contradicción. ¿Por qué? Dice la Gemara en la Baraitá, está hablando en un caso que la Baraitá está hablando, un segundito. Sí, cuando la Baraitá dijo, la Baraitá que mencionamos al principio, dijo que nada más en mujer invalida y no invalida en Cohen, está hablando, por ejemplo, en sudor de que para de vez en cuando.
y no es constante. Y por eso en un Cohen no hay ningún problema, porque cuando para, ahí es cuando trabaja en el Bet HaMikdash y no hay ningún problema. Pero en la mujer, aunque de vez en cuando para, a veces sigue, pero siempre el esposo está con ella. Y por eso es un defecto. Y aunque a veces para y a veces sigue, está prohibido. Entre paréntesis, no está prohibido, es la invalida, ¿sí? Entre paréntesis, aunque dijimos en la Mishnah de que el tema de Mezoham, del mal oliento, ¿sí? Cuando hay mal olor, aplica en un Cohen, ya sea que es fijo o no fijo, dice la Gemara, se refiere de que en un futuro va a parar, o sea que no es fijo y va a parar, pero ahorita es fijo y por eso es que invalida. Pero si no hubiese estado fijo ahorita, permitido que el Cohen trabaje, a diferencia de la mujer que aunque ahorita no lo tiene, ya es un defecto. ¿Por qué? Porque como lo tiene de vez en cuando y siempre va a estar con su esposo, es un defecto. Así la Gemara responde. Entonces básicamente la Gemara responde ahorita, Rabbi Yossi bar Bajana responde que también un Cohen aplica el concepto del mal oliento, pero cuando no lo tiene, no hay ningún problema. A diferencia de la mujer que aunque no lo tenga, ya que lo va a tener y todo el tiempo va a estar con su esposo, eso es un defecto e invalida a la mujer y es un defecto físico que trasgrede la condición. Esa es la primera respuesta. Segunda respuesta, Rabashé Amar Zeam Ezoam Karamit. Atam Gabe Koanim Efshar Leabra Bekiua de Hamra. Umerea Hapena mi Efshar de Nakat Pilpela Bepume Veavid Avoda Valgabe Isha lo Efshar. Dice Rabashé otra respuesta. Aquí no hay contradicción. ¿Por qué no hay contradicción? Porque la contradicción es de un... ¿De qué estamos preguntando? ¿A qué estamos preguntando? De sudor y mal aliento. En contra, mezoam, que es mal oliento cuando huele mal. Dice la Gemara, son dos cosas diferentes. ¿Por qué son dos cosas diferentes? Mezoam es cuando huele mal el cuerpo, ¿sí? No por sudor, sino su cuerpo todo el tiempo huele mal y no tiene arreglo. ¿Sabes qué? Si no tiene arreglo, pues invalida también al Cohen. A diferencia del sudor que mencionamos al principio y el mal aliento, que no invalida al Cohen, ¿sabes por qué? Porque tiene solución. ¿Por qué tiene solución? Agarra vino, ¿sí? Vino que está un poco vinagroso, y se baña con eso, y eso le quita ¿qué? El sudor, le quita el mal olor del sudor. Igualmente respecto al mal aliento, puede agarrar un pimentón y eso también causa que le quite el mal aliento. Y cuando va a trabajar, cuando el Cohen va a trabajar en el Bet HaMikdash, hace esas cosas y por lo tanto, ya que no tiene ese mal aliento, decimos que ¿qué? Mal aliento, mal olor, que trabaje, no hay ningún problema. Pero la mujer no hay esa posibilidad porque siempre está con el esposo y por lo tanto invalida a la mujer. Y la Mishnah que dijimos que Mezoham también en Cohen invalida, está hablando en un caso que el cuerpo huele mal, que no tiene cómo arreglarlo, no puedes colocarle algo para quitarle y ahí también un Cohen invalida. Entonces son dos cosas diferentes. Toda nuestra pregunta era porque nosotros entendíamos que Mezoham es como si fueras de Aib Rehape y además son dos cosas diferentes y por lo tanto no hay contradicción. Ahorita la Gemara a continuación se enfoca en una de las defectos que mencionamos que aplica en una mujer, que es que la shuma, la verruga, ¿sí? Dice la Gemara lo siguiente: Hay shuma ejidami. ¿Cuál es el caso que a la mujer decimos que se invalida cuando tiene una verruga? Otra vez, ¿qué dijimos en la baraitá? Que la mujer se invalida, pero el Cohen no se invalida, que es una de las cosas en adición que tiene sobre el Cohen. O sea que la verruga invalida a una mujer, pero no invalida al Cohen. Dice la Gemara, ay shuma ejidami, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el caso de la shuma esa yabele, de esa verruga que invalida a la mujer y no al Cohen? Y de itbasear jaja beaja pasla. Y de let basear y shuma gedolai yaja beaja pasla. Y shuma ketana yaja beaja lo pasla. De tania shuma shish basear arezemum en basear gedolar arezemum ketana en zemum veizu y gedolar piresho penshubum gamliel que estará itarki. Dice la Gemara, no entiendo cuál es el caso. Si estamos hablando de una verruga que tiene un pelito, dice la Gemara, entonces también el caso de la mujer y también el caso del Cohen invalida. Si estamos hablando en un caso que no tiene pelito, entonces si es grande, también un Cohen y también una mujer invalida. Y si es chica, también un Cohen y también una mujer no invalida. ¿Y tú qué me dijiste que qué? Que la mujer invalida y el Cohen no invalida. ¿Cuál es ese caso? Y la Gemara trae una varita de que efectivamente, una prueba como lo que preguntamos, que está escrito en el foracho en la varita respecto al Cohen, que una verruga que tiene un pelito es un defecto respecto al Cohen y lo invalida. Y si no tiene pelo, si es grande, lo invalida. Y si es chiquito, no lo invalida. ¿Y cuándo es grande? Cuando es del tamaño de una moneda, dice el Bishom Gabriel, cuando es del tamaño de una moneda y tal. Pero de todas maneras dice la Gemara, ¿cuál es el caso que vimos en la baraitá de que en Cohen no invalida la verruga y en mujer sí invalida la verruga? Si tiene pelo, en ambos invalida. Si no tiene pelo y es grande, en ambos invalida. Si es chica, en ambos no invalida. Entonces, ¿cuál es ese caso? Dice la Gemara Rabbi Yossi bar Bajana, beomedet al padachta. Dice la Gemara, en verdad estamos hablando en una verruga chiquita que no tiene pelo y por eso no invalida en un Cohen, pero en una mujer invalida porque estamos hablando que lo tiene en la mitad de la frente y se le ve. Y ya que se le ve, decimos que ¿qué? De que eso le invalida porque no es bonito, ¿sí? Pero a un Cohen no pasa nada porque no es tema de bonito, no, ¿sí? Dice la Padachta, Ravenit Payesu, dice hermano, no entiendo, si lo tiene en la frente y todo el mundo se lo ve a la mujer, ¿por qué tú me dices que la invalida y trasgrede la condición? Si el hombre está casando con la mujer, lo primero que hace es verle ¿qué? La cara. Entonces, si ya lo vio y se casó es porque ¿qué?
Porque no le molesta y lo aceptó. Entonces, como tú me dices que trasgrede la condición y no recae el kitushin y es un problema. Dice la Gemara, Amar papá, beomedet la tajat kipash rosha, vezinin de mitjazia, vezinin de lo mitjazia. Dice la Gemara, estamos hablando de un caso que la verruga no está en la mitad de la frente, sino está como que abajo donde se cubre la mujer el pelo. Abajo de su gorrito, ¿sí? Que a veces se ve, a veces no se ve, a veces se tapa, a veces no se tapa. Entonces, por eso puede ser que se vio, puede ser que no se vio. Ese es el caso aquí. Y por eso no es seguro de que el hecho que lo tenía ahí, el esposo lo aceptó. Por lo tanto, aplica lo que aplica. Sigue diciendo la Gemara. Otros defectos que invalidan a una mujer, o mejor dicho, hacen que se trasgreda la condición de que no tenga defectos físicos. Amar Hasda, Hamil Tami Gabra Rabbash Aliumanu Rabbishila. Neshahake Levenasame como Tzaleket Arezemum. Dice Rav Hasda, la cosa que voy a decir a continuación, escuché de una persona muy importante. ¿Quién es esa persona muy importante? Rav Shila. ¿Qué fue lo que dijo? Si a una mujer le mordió un perro y ya se cicatrizó, pero quedó la cicatriz, quedó la marca, eso también es un defecto. Es un defecto físico. Otro defecto físico que también aplica, dice la Gemara, una mujer que tiene una voz así gruesa, también es un defecto físico y eso causa que se trasgreda esta condición. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Shira Shirim, en el capítulo 2, está escrito Kikolej Arev, que la voz de la mujer, ¿sí?, es Arev, tiene que ser dulce. Cuando es grueso, cuando es así gruesa, no es dulce. Entonces es un defecto. Sigue diciendo la Gemara otro defecto. Tani Rabbinatan Bira'a, Bendade Isha Tefaj. Dice Rabbinatan Bira'a, entre los pechos de la mujer, Tefaj. ¿Qué es Tefaj? Un puño. La pregunta es si se refiere que eso es bonito o es un defecto. Dice la Gemara, Saba Rabá Jabre de Rabá Kamed Rashiala Memar Tefaj le Maaliuta. Pensaba Rabá Jabre de Rabá, en nombre de Rabashev, explicar que cuando tiene un Tefaj es bien para la mujer, es algo, entre los pechos es algo bonito. Sin embargo, dijo Rabashev lo contrario, cuando tiene un Tefaj o más, eso es un defecto que tenga tanto espacio entre ambos pechos. Dice la Gemara de Kama, ¿cuánto es que no es un defecto y es algo bien? Dice la Gemara Marabaye Shalosh Etzbaot, cuando tiene 3 dedos de separación entre una y otra. Sigue diciendo la Gemara Tania, Rabina Tanomre Kol Isha Shedadea Gasim Mishel Habrotea Rezemum, de Kama, Amar Bimeyasha Barbre de Rabbi Yoshua ben Levi, Mishmed Rabbi Yoshua ben Levi, Tefaj. Dice la Rabinatán en la Baraitá, cualquier mujer que tiene sus pechos más grandes, mucho más grandes que sus compañeras, es un defecto físico. ¿Y qué tan más grande tiene que ser? Dice la Gemara, cuando es un Tefaj más grande que las demás. Dice la Gemara, Umi, Kakiai, Gavnai, ¿acaso hay algo así? En una realidad que sean tan grandes. Dice la Gemara, In, de Amar Rabba Barajana, Ani Raiti Arbia Hach, Ifshila Dadea Leajorea, Benika et Bena. Dice la Gemara, sí, como dijo Rabba Barajana, que él vio a una mujer árabe que cuando le dio a amamantar a su hijo, no le dio de frente, sino la volteó para atrás y le dio. Significa que la tenía diferente y un mayor tamaño que las demás. Sigue diciendo la Gemara, Uletzioni amer ish ve ish yulat ba, ve uye jononea elion, ve amar bimea shabar bre de Rabbi Yoshua ben Levi, ejada nolat ba, vejada metzapelir ota. Aplica esto. Dice la Gemara, miren qué bonito, está escrito en Teilim, en el capítulo, en el Salmo 87, Ulzion y Amar, Ish ve Ish Yulat Ba. Está hablando quién van a nacer en Zion, en Jerusalén. Ish, ¿por qué 2 veces Ish? Para decirte que no nada más el que nace ahí, se llama que es natal ahí, que nació ahí, sino también el que tiene esa ambición de ver la reconstrucción y estar ahí, es como si fuera nacido ahí, es como si fuera parte de. ¿Sí? Amar Abaye, Behad Minayu Adif Kitreminan. Dice Abaye, un jajam de Eretz Israel, una persona que estudió en Eretz Israel, equivale a 2 personas que estudió en la diáspora. O sea, un jajam de Eretz Israel tiene mucha más sabiduría. ¿Sí? Como está escrito, Avirá, Shel Eretz Israel Mahkima, Avirá Eretz Israel Mahkima. El ambiente de Eretz Israel, eso te mete sabiduría. Entonces, uno de jajam de Eretz Israel equivale a ¿qué? A 2 de los nuestros. Amarra Bejad Minan, Kisalik Leatam, Adif Kitreminayu. De Arab Birmia, de Giaba Aja. Lo había dama y camre rabbanan, kisalik leatam, karilan bablaet tipshae. Dice la Gemara, sin embargo, dice Rabba, que si uno de la diáspora fue a Israel, hizo ese esfuerzo, hizo ese cambio, se desconectó de su casa, estudió mucho más fuerte cuando va a Israel, ese equivale a 2 de Israel. O sea, uno de Israel equivalen a 2 de la diáspora. Pero si uno de la diáspora se va para Israel, ese equivale a 2 de Israel. ¿Y cuál es mi prueba? Dice la Gemara, Rabbi Irmía estaba en Babel y se fue a Eretz Israel. Cuando estaba en Babel no entendía el shiur que decían Jajamim, cuando no entendía la clase. Y cuando subió a Eretz Israel, llamaba a los Bablaim, a los de Babel, Tipshim, lo llamaban tontos. Significa que él era muy inteligente porque lo llamaba tonto. Y nadie más lo llamaba tonto. Los de Eretz Israel normal, los natales en Eretz Israel no lo llamaban tontos a los de Babel. Significa que solo él lo llamaba tonto porque él tenía otro nivel. Significa que Rabbi Irmía no entendía nada en Babel, se fue a Israel
y subió de nivel mucho más que todo, mucho más que los mismos de Israel. Muy bien, sigue diciendo la Gemara. La Gemara a continuación trae una Mishnah que dice lo siguiente. Hayuba momim veoda bebetavia. Ha'av tzarich leavir ra'aya. Shemeshinitarsa hayuba momim halalu venistabcha sadeu. Dice la Mishnah. ¿Qué pasa si una mujer después del compromiso hizo kiddushin con condición de que no tenga ¿qué? Defectos físicos? ¿Sí? Y después del compromiso le encontraron que tenía defectos físicos. Pero no sabemos si esos defectos salieron ¿cuándo? ¿Antes del compromiso o después del compromiso? Si fue antes, pues no recayó el compromiso, no recayó el kiddushin. Pero si fue después, recayó el kiddushin, porque en el momento del kiddushin no había. Si tenemos una duda, estamos hablando obviamente de defectos que pueden salir recientes, entonces no tenemos claro eso. Dice la Mishnah, si esto pasó después del compromiso, o sea, cuando todavía no se había casado, que todavía está en dominio ¿de quién? Del padre. Entonces, él, ¿qué quiere hacer el esposo? Decir, ¿sabes qué? No, te voy a divorciar ahorita y no te voy a dar ketubá porque tienes ahorita un defecto. Entonces, ¿quién tiene que traer prueba de que fue antes o después? Si quieren que le paguen ketubá, ya que está en dominio del padre, el padre tiene que traer ketubá. Tiene que traer una prueba, perdón. El papá trae una prueba de que efectivamente esos defectos estaban desde cuándo, después del compromiso, no desde antes. Y por lo tanto, en este caso, ahí es cuando va a tener el derecho de recibir la ketubá y el esposo de perder la ketubá. Pero si no trae prueba, pierde la ketubá. Sin embargo, נכנסה לרשות הבעל, הבעל צריך להביא ראיה, שעד שלא נתרסה היו במומים אלו, והיה מכחו מכך טעות. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים המת דברים אמורים במומים שבסתר, אבל במומים שבגלוי אינו יכול לטעון, ואם יש מנחץ באותה העיר, אף במומים שבסתר אינו יכול לטעון, מפני שהוא בודקה מקרובותיו. Dice la Mishnah, sin embargo, si ya se casó, si hizo el compromiso con una condición y ya se casó, no nada más kiddushin, sino también nisuin, ya hubo nisuin, y ahorita está en dominio de ¿quién? Del esposo. ¿Quién es el que tiene que traer una prueba? El esposo tiene que traer una prueba de que esos defectos los tenías ¿desde cuándo? Desde antes del compromiso, para que esté exento de pagarle la ketubá. Pero si no trajo el esposo la prueba, entonces sí hay obligación de que le pague la ketubá normal. O sea, dependiendo en qué situación está. Si está todavía comprometida y está en dominio del papá, el papá tiene que traer prueba para que se gane la ketubá. ¿Sí? Y si está ya casada, ¿quién tiene que traer prueba para que se exente la ketubá? El esposo. Si el esposo trae una prueba de que tenía el defecto físico desde antes del compromiso, está exento de la ketubá. Si no, ella se gana la ketubá. Así dice Rabbi Meir. Jajamim aumentan y dicen que todo lo que decimos de que el esposo puede venir y decir por los defectos, que le encontró un defecto, estamos hablando únicamente en defectos ocultos, ¿sí? Que no los podía ver mientras que estaba comprometida. Pero en defectos expuestos, él no puede venir y decir que después de casarse le encontré un defecto expuesto y quiero, aunque traiga una prueba, no sirve. ¿Por qué? Porque si estaba expuesto tenía que haberlo visto cuando, no después de casarse, sino en la mitad del compromiso. ¿Por qué entonces después de casarse se despertó si está expuesto? Y sigue diciendo la Mishnah que en caso de que hay en la ciudad un lugar de baños, que en el tiempo antes no había un baño en cada casa, sino había un baño público para todo el mundo para bañarse. Si hay un baño ahí, en esa ciudad, inclusive si tenía defectos expuestos, defectos ocultos, decimos de que el esposo no puede venir y quitarle la ketubá con ese argumento. ¿Por qué? Porque él debería haber verificado con sus familiares, con los familiares del hombre, cuando ella va al baño, que la verifiquen. El hecho que no lo hice, que se despertó ahorita para decirle, le encontré un defecto inclusive oculto. Debería haberlo verificado desde antes. El hecho que no lo hice, no puede venir ahorita con un argumento, tiene un defecto y perder la ketubá. Así dice la Mishnah. Pero de todas maneras, la Mishnah se dice claramente que si se encontró el defecto físico mientras que estaba comprometida, ¿quién tiene que traer la raya para ganarse la ketubá o perderla? El papá. El papá ya tiene que traer raya para ganarse la ketubá. Si no, la pierde. Sin embargo, si ya está en el dominio del esposo, porque ya se casó y hubo nisuin, ahí el esposo es el que tiene que traer una prueba para que esté exento de la ketubá. Y si no la trae, tiene que pagar la ketubá. ¿Sí? Esa es la primera parte de la Mishnah que vimos. Dice la Gemara, Tama de Maiti Avraya, Halo Maiti Avraya, Bal Meeman, Mani Rabbi Yoshua, y de amarlo, mi piano Haim, Eima Seifa, Nijnesa de Shutapá, la Bal Seich la Viraya, Tama de Maiti Avraya, Halo Maiti Avraya, Meeman, Atan le Shedor Gamaliel, de Amar Neemenet. La Gemara pregunta una contradicción, que es la siguiente, escuchen bien. En la primera parte de la Mishnah, vemos que cuando está todavía, como acabamos de decir ahorita, cuando está todavía comprometida, ¿sí? Y le encontraron un defecto físico, y no sabemos si el defecto físico estaba antes del compromiso, y por ende pierde todo, o después del compromiso, dice la Gemara, vimos en la Mishnah, de que en este caso, ya que está en el dominio del papá, el papá tiene que traer una prueba que el defecto fue después. Y ahí recibe ketubá. Pero si no trae prueba,
Entonces, ¿qué decimos? Pierde la ketubá a favor del hombre. Significa que cuando hay una discusión entre hombre y mujer, ¿a quién se le cree? Al hombre. Porque ahí está que si el papá no tiene, o sea, el papá y ella es un grupo, ¿sí? Es un equipo. Si el papá o ella no traen prueba, aunque dicen que los defectos estaban desde cuándo, no desde antes, sino ahorita, aunque dicen que los defectos físicos son recientes, no se le cree. Tiene que traer ¿qué? Una prueba. Si no trae prueba, ¿quién gana? El hombre. Significa que cuando hay sin pruebas, él contra ella, ¿quién gana? Según esto, él. ¿Sí o no? Otra vez, aquí toda la razón que le hacemos caso al papá porque trae prueba, pero si no trae prueba, gana él. Sino que él contra ella, ¿quién gana? Él. Dice la Gemara, esto es entonces como la opinión de Rabbi Yoshua que vimos al principio del Masejet, que cuando hay una discusión entre una y otra, lo mi piano Haim, no le hacemos caso a ella cuando hay una discusión entre la pareja, sino le hacemos caso a quién? A él. Ah, pero hay una Hezkata Guf. ¿Qué es Hezkata Guf? Hezkata Guf es que nosotros decimos que su cuerpo, antes no, hubo un momento que no tenía defecto. Entonces la misma Hazaká nos dice que ¿qué? Dice, seguramente el defecto físico fue lo más tarde posible, o sea, a favor de ella. Aún así, aunque haya Hezkata Guf, vemos aquí que ¿qué? Lo mi piano Haim, no le hacemos caso a ella, no aplicamos esto. Dice la Gemara, esto es como la opinión de Rabbi Yoshua. Por otro lado, la segunda parte de la Mishnah, que decimos que si ya se casó, entonces ¿quién tiene que traer prueba? El hombre. Significa que si no trae prueba, él contra ella, ¿quién gana? Ella. O sea, significa que es como la opinión de Rabban Gamliel, que si aplicamos la Hezkata Guf y decimos que el defecto físico se hizo cuando, lo más tarde posible, y por lo tanto si recibe la ketubá, si él no trae prueba, dice la contradicción. La primera parte de la Mishnah con Rabbi Yoshua, que no se le hace caso a ella sino a él. Y la segunda parte de la Mishnah, en caso de que no hay prueba, se le hace caso a quién? No, se le hace caso a ella y no a él, como Rabban Gamliel. Así pregunta la Gemara. Dice Amar Bilazar Tabra, Mishanazó, lo Shanazó. Efectivamente es una contradicción y tenemos obligatoriamente que decir que la primera parte no es la misma, el que dijo en la primera parte de la Mishnah no es el mismo que dijo en la segunda parte de la Mishnah. La primera parte de la Mishnah, el Taná va como la opinión de quién. El autor de la primera parte de la Mishnah es Rabbi Yoshua, ¿sí? Y el autor de la segunda parte de la Mishnah es quién? Rabban Gamliel. Y efectivamente, aunque están anónimos ambas partes, son diferentes opiniones. Y la Gemara dice lo siguiente, la Gemara aumenta explicación en Rabbi Yoshua. Mar Rabalote y Rabbi Yoshua lo azil batar hazaká de gufé klal. El aquí lo azil Rabbi Yoshua batar hazaká de gufé jadika hazaká de mamoná. Abaleja de leika hazaká de mamoná. Azil Rabbi Yoshua batar hazaká de gufa. Detnan, imbaheret, kodem la sear lavan, tamé. Im sear lavan, kodem la baeret taor. Safek, tamé. Rabbi Yoshua omer keha. Mai keha amar rabba keha taor. Dice la Gemara para explicar la opinión de Rabbi Yoshua. ¿Qué dice Rabbi Yoshua? Repetimos otra vez qué dice Rabbi Yoshua. Que cuando hay contradicción entre él y ella, si no hay pruebas para ninguno de los lados, Rabbi Yoshua dice que lo mi piano Haim, no le hacemos caso a ella, sino ¿a quién? A él. Ah, pero hay Hazaká de Gufa. ¿Qué es Hezkata Guf? ¿Qué es Hezkata Guf? La Hazaká es, ¿cómo se dice Hazaká, León, en español? El estatus anterior, status quo. Es como un status quo. El status quo de su cuerpo, antes seguro no tuvo el defecto físico. Entonces, el status quo nos dice, mantén ese estatus hasta el momento más próximo que te diste cuenta. ¿Sí? O sea, aunque tenemos el Hezkata Guf que te dice que el defecto físico, ¿cuándo fue? Después del Irusín. ¿Te enteraste cuándo? ¿Después del Irusín? Después del Kitushin, pues ahí fue. ¿Por qué? Porque el Hezkata Guf te dice, mantén el estatus anterior que había y antes no había seguro defecto físico. Entonces lo mantienes hasta el último segundo y decimos que reciente se hizo. ¿Sí? Entonces aparentemente decimos de que Rabbi Yoshua dice que no se le cree, significa que él dice que no se le hace caso nunca a la ¿qué? A la Hezkata Guf. ¿Correcto o no? Porque si lo hubiese hecho, aquí en Rabbi Yoshua vemos de que no se le hace caso a la Hezkata Guf. Porque Rabbi Yoshua dice que no se le hace caso a la mujer. ¿Cuál es la discusión aquí? La mujer dice que ¿qué? El defecto físico fue después del Kitushin. Y el hombre dice, no, puede ser que el defecto físico fue que antes de Kitushin, entonces pierde la ketubá. ¿A quién se le hace caso según Rabbi Yoshua, según lo que acabamos de decir? No se le hace caso a ella, sino a él. Significa que aunque ella tiene a favor de ella Hezkata Guf, no me importa, no le hago caso a la Hezkata Guf. Dice la Gemara, sí, tienes razón, pero no me digas de que la opinión de Rabbi Yoshua es que nunca se le hace caso a la Hezkata Guf. Nada más no se le hace caso a la Hezkata Guf únicamente cuando hay una Hezkat Mamón en contra. ¿Qué es Hezkat Mamón? El dinero. Cuando hay duda qué hacer con el dinero, manténlo en donde está. Dice la Gemara, cuando Rabbi Yoshua dice que no aplicamos Hezkata Guf y no se le hace caso, y por ende no se le hace caso a ella en este caso, cuando hay en contra Hezkat Mamón. Como por ejemplo aquí, cuando es un tema monetario. Aquí, ¿qué queremos decir nosotros? Hezkata Guf y el defecto físico salió después de Kitushin y por lo tanto a través de eso que decimos, él tiene que pagarle a ella ketubá. Cuando es un caso que él tiene que pagarle a ella ketubá,
no decimos que Hezkat Guf le gana al Hezkat Mamón. ¿Qué dice Hezkat Mamón? Hezkat Mamón dice, manténlo en donde está. ¿Dónde está el dinero? En el lugar del hombre. Entonces no puedes sacarlo. Pero cuando hay dinero, cuando no hay un tema monetario en la mitad, también Rabbi Yoshua va a estar de acuerdo que ¿qué? Que aplicamos la Hezkat Guf. ¿Y cuál es mi prueba? Dice la Gemara, está escrito en la Mishnah Masejet Negaim. ¿Qué pasa si una del tzarat? Hay diferentes condiciones para que sea tzarat, para que sea lepra. Dice la Gemara, ¿qué pasa si vino el Baheret antes del pelo blanco? Tamé. Si Baheret salió la lepra antes del pelo blanco, es tamé. Sin embargo, si salió el pelo blanco antes del Baheret, sí, antes de la lepra, antes de la ronchita, sí, en ese caso es puro. Sigue diciendo la Mishnah. ¿Y qué pasa si es duda? No sabes qué fue lo que salió primero. Si salió primero ¿qué? ¿El pelo? ¿O salió primero? La mancha. Dice la primera opinión, tamé. Safek, la hombra, tamé. Viene Rabbi Yoshua y dice que ¿qué? No, señor. Queja. ¿Qué significa queja? Dice Rabá. Queja es como si fuera que cambió el color de la lepra, y cuando cambia el color de la lepra, ¿qué pasa? Es tahor. ¿Cómo puede ser que Rabbi Yoshua dice que es tahor? Respuesta, porque él dice que ¿qué? Rabbi Yoshua dice que es Hezkat Aguf. Aplica Hezkat Aguf aquí. Y decimos que ¿qué? Que seguramente salió primero el pelo blanco y después la lepra. Pero Rabbi Yoshua no opina Hezkat Aguf. Vemos que Rabbi Yoshua también está de acuerdo con Hezkat Aguf, que aplicamos y la permitimos a través de Hezkat Aguf, y eso es a favor de ella. El único lugar que no lo ponemos a favor de Hezkat Aguf es cuando en contra tiene que en la hazaká de dinero, de mamón. Ahí es cuando cambia la situación, como el caso nuestro. Sí que hay que tubar en la mitad, que es un tema monetario. Pero si no hay que tubar en la mitad, sí aplicamos la Hezkat Aguf, también según la opinión de Rabbi Yoshua. Vamos a acabar aquí para hoy. Amén ve amén.